Una joven inocente fue encerrada en un granero como castigo, pero un vaquero solitario la liberó y conmocionó a todos. La puerta del granero se abrió como la tapa de un ataúd. La luz del amanecer se filtró a través de la oscuridad, revelando una silueta contra el sol ardiente. Partículas de polvo danzaban en el rayo dorado, y en algún lugar entre las sombras, cadenas golpeaban contra la madera. Las botas del vaquero pisaron las tablas del piso con el peso del juicio mismo. Su mano curtida agarró el marco de la puerta, nudillos blancos como hueso, mientras miraba hacia la oscuridad donde la inocencia había sido enjaulada como un animal salvaje. El olor a heno, mezclado con miedo y vergüenza, colgaba espeso en el aire. Afuera, el pueblo contuvo el aliento, esperando la explosión que destrozaría su retorcido sentido de justicia. Cuando una comunidad condena un alma inocente a la oscuridad y la humillación, ¿pasarías de largo en silencio? ¿O arriesgarías todo para derribar los muros de la crueldad? Toda la frontera estaba a punto de aprender que a veces la conciencia de un hombre arde más brillante que 1000 antorchas de justicia popular. Pero lo que pasó en el siguiente latido marcaría este momento en el alma de cada testigo, cambiando para siempre lo que significa el valor en las llanuras implacables. 3 días antes, el sol había besado el horizonte con la gentileza del toque de una madre, pintando los pastizales infinitos en tonos de ámbar y oro. Joaquín Herrera montaba su yegua alazana por el sendero familiar que bordeaba San Miguel del Desierto, un asentamiento tallado en la tierra obstinada por gente que creía que el trabajo duro podía domar cualquier territorio salvaje. Sus manos callosas sostenían las riendas con facilidad practicada, y sus ojos grises inspeccionaban la tierra que había llamado hogar durante 15 años. El viento traía el aroma de flores silvestres y fogatas distantes. Very fast-paced delivery, que siempre había calmado su corazón inquieto. Joaquín vivía solo en una cabaña modesta a 3 kilómetros del pueblo, una elección deliberada después de perder a su esposa Carmen por la fiebre 3 inviernos atrás. La soledad se había convertido en su compañera, rota solo por viajes semanales a San Miguel para provisiones y el trago ocasional en la cantina de don Evaristo. La gente del pueblo lo respetaba como un hombre de pocas palabras pero carácter firme, alguien que cumplía sus promesas y se ocupaba de sus propios asuntos. Su rutina diaria era simple: cuidar su pequeño rebaño de ganado, reparar cercas, leer a la luz de la lámpara y recordar la risa de Carmen en la quietud vespertina. Pero en esta mañana particular, mientras Joaquín guiaba su yegua hacia el pueblo, la tranquilidad usual se sentía diferente, más pesada, como nubes de tormenta reuniéndose en un día despejado, prometiendo problemas que aún no habían mostrado su rostro. Los pájaros parecían más silenciosos, y hasta los grillos habían cesado su canto interminable. Joaquín no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de quebrar la paz frágil de San Miguel del Desierto. Si historias como esta hablan a tu corazón, considera suscribirte para no perderte el próximo relato poderoso de coraje contra probabilidades imposibles. Mientras Joaquín se acercaba a la calle principal del pueblo, notó una reunión inusual cerca de la iglesia. Las voces subían y bajaban como una marea furiosa, y podía ver al padre Mendoza gesticulando enfáticamente a la multitud. Las mujeres se aferraban más fuerte a sus rebozos, susurrando detrás de manos enguantadas, mientras los hombres cambiaban el peso de bota a bota, mandíbulas tensas con determinación sombría. Joaquín desmontó y se acercó cuidadosamente, sus instintos advirtiéndole que lo que había agitado este avispero era más profundo que simple chisme.
La multitud se apartó de mala gana mientras él se acercaba, revelando la fuente de su agitación. En el centro del círculo estaba parada Esperanza Morales, apenas 18 años, con lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de tierra. Su cabello negro colgaba en ondas enredadas alrededor de sus hombros, y su vestido simple café estaba rasgado en la manga. Joaquín la había visto antes, trabajando como costurera para Doña Remedios, siempre callada y educada, enviando la mayoría de sus ganancias a sus padres ancianos en Oaxaca. Estaba parada con la cabeza gacha, temblando como un venado acorralado, mientras las voces de juicio se estrellaban sobre ella como olas contra piedra. El padre Mendoza alzó su mano pidiendo silencio, su rostro normalmente gentil retorcido con ira justiciera. Su voz llevaba el peso de autoridad divina mientras proclamaba: «Esta mujer ha traído vergüenza a nuestra comunidad cristiana. Se ha manchado con pecado y corrupción, y por la palabra de Dios debe enfrentar las consecuencias de su maldad». La multitud murmuró acuerdo, asintiendo cabezas como trigo doblándose en un viento cruel. Pero Joaquín había visto el rostro de Esperanza, había captado el destello de terror puro y confusión en sus ojos oscuros. Esta no era la expresión de una mujer atrapada en pecado, sino de un alma inocente atrapada en una pesadilla más allá de su comprensión. Algo frío se asentó en su pecho mientras Doña Remedios se adelantó, su voz aguda como vidrio roto. Fue encontrada en compañía de ese bandido Rodríguez el Tuerto, en una posición comprometedora. La evidencia de su vergüenza es clara para cualquiera con ojos para ver. La voz de Esperanza se alzó como el grito de un pájaro herido, desesperada y suplicante. Estaba recogiendo hierbas para la medicina de mi madre. Él me atacó, pero me defendí. Juro por la tumba de mi madre, soy inocente de cualquier mal. Pero sus palabras parecían caer en oídos ensordecidos por el prejuicio y el miedo. El juicio de la multitud ya había sido dictado, rápido y despiadado como una tormenta de invierno. Joaquín sintió algo agitarse en su pecho, un dolor familiar que le recordó cada injusticia que había presenciado, pero había tenido demasiado miedo de desafiar. La multitud se preparaba para arrastrar a Esperanza hacia el viejo granero en las afueras del pueblo, el lugar donde la comunidad almacenaba grano y a veces mantenía prisioneros difíciles. El padre Mendoza declaró que 3 días de aislamiento y oración limpiarían su alma o revelarían su verdadera corrupción a los ojos de Dios. Pero Joaquín Herrera había visto suficientes espíritus rotos en su vida para reconocer la inocencia cuando estaba temblando ante él. Su decisión se formó como acero enfriándose en la fragua de un herrero, duro e irrompible. Su conciencia no le permitiría ver este atropello desarrollarse sin acción. Esperanza Morales estaba a punto de desaparecer en la oscuridad de la justicia popular. Pero su calvario pronto revelaría algo mucho más peligroso que la compasión de un hombre. Mientras la multitud comenzó a moverse hacia el granero, Joaquín siguió a distancia, su mente corriendo a través de posibilidades y consecuencias. La estructura se alzaba ante ellos como un monumento a la crueldad, sus tablas deterioradas grises como lápidas en la luz matutina. Pesados cerrojos de hierro aseguraban las puertas y las ventanas habían sido tapadas con tablas para prevenir escape o comunicación con el mundo exterior. Esto no era encarcelamiento, era enterramiento en vida.
Los hombres del pueblo trabajaron con eficiencia sombría, ajustando las cadenas de hierro a la puerta y revisando las cerraduras 2 veces. Esperanza fue empujada adentro sin ceremonia, sus gritos finales de súplica cortados por el golpe de madera pesada. El padre Mendoza ofreció una breve oración, pidiendo que el juicio de Dios cayera sobre la pecadora. Mientras las mujeres susurraban entre ellas sobre los salarios del pecado y la corrupción moral. Joaquín observó desde la sombra de la tienda de granos de Miller mientras la multitud gradualmente se dispersó, satisfecha de que la justicia había sido servida. Pero el nudo frío en su estómago solo se hizo más apretado mientras pensaba en la joven mujer atrapada en esa prisión sin aire, culpable de nada más que estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El sol de la tarde golpeaba despiadadamente, y Joaquín sabía que para la noche el granero se convertiría en un horno de calor y desesperación. Si todo tu pueblo se hubiera vuelto contra un alma inocente, ¿arriesgarías todo para pararte solo contra su juicio? ¿O el miedo te mantendría silencioso mientras la crueldad se enmascaraba como justicia? Esa noche, Joaquín se sentó en su cabaña, incapaz de comer o encontrar paz en su rutina vespertina usual. La fotografía de Carmen en la repisa parecía observarlo con reproche gentil, recordándole los votos que habían hecho juntos de siempre defender lo correcto, sin importar el costo. A través de su ventana podía ver el contorno distante del pueblo, y en algún lugar de esa oscuridad, Esperanza Morales pasaba su primera noche en cautiverio, probablemente preguntándose si alguien en el mundo aún creía en su inocencia. Las horas se arrastraron como animales heridos. Joaquín paseó por su pequeña cabaña, luchó con su conciencia y finalmente tomó una decisión que resonaría a través del resto de su vida. Justo antes del amanecer, ensilló su yegua y cabalgó hacia el pueblo, su corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado desesperado por libertad. El mundo aún estaba gris con sombras preamanecer cuando se acercó al granero, moviéndose como un fantasma a través del asentamiento dormido. El granero se sentaba en silencio pesado, rodeado por la respiración susurrada de un pueblo perdido en sueños. Joaquín desmontó y se acercó a las puertas masivas. Raspi aplastando hierba húmeda de rocío bajo cada paso cuidadoso. Las cadenas de hierro brillaban opacamente en la luz estelar desvaneciente, frías e inflexibles como los corazones de aquellos que las habían puesto ahí. Desde adentro venía el sonido más tenue, la voz de una mujer, suave y rota, rezando en español a un Dios que parecía haberla abandonado a la oscuridad. Joaquín examinó las cerraduras con el ojo de un hombre que había trabajado con hierro y madera toda su vida. Las cadenas eran pesadas, pero los cerrojos que las sostenían habían sido instalados apresuradamente, más para mostrar que por seguridad. Sus guantes de cuero amortiguaron el sonido mientras trabajó el primer cerrojo suelto, luego el segundo, sus movimientos precisos y silenciosos como nieve cayendo. Las cadenas tintinearon suavemente al caer de la puerta, y Joaquín sintió su pecho apretarse con el peso de lo que estaba a punto de desatar sobre su mundo silencioso. La puerta se abrió con un gemido que pareció partir el aire matutino como trueno. Esperanza apareció en la abertura, entrecerrando los ojos contra la luz pálida, su rostro rayado con lágrimas y polvo, pero sus ojos oscuros ardiendo con una dignidad que el encarcelamiento no podía romper. Miró a Joaquín como si fuera un ángel descendido del cielo, y por un momento ninguno de los dos habló. La magnitud del momento asentándose entre ellos como un desafío al destino mismo. «Señor Herrera», susurró,
su voz ronca de llorar y sed. ¿Por qué se arriesga por mí? Lo destruirán por esta bondad. Joaquín miró en sus ojos y vio la verdad que el pueblo había estado demasiado ciego para reconocer. Inocencia tan pura como nieve de montaña, coraje que había sobrevivido una noche de infierno y un espíritu que preferiría morir antes que ceder a la injusticia. Su voz salió más áspera de lo que pretendía, pesada con años de silencio y arrepentimiento. Porque a veces un hombre tiene que elegir entre estar seguro y estar en lo correcto, señorita Morales. Y he estado seguro por demasiado tiempo. Le ofreció su mano, y ella la tomó como una mujer ahogándose agarrando una cuerda, sus dedos temblando, pero su agarre fuerte como acero. Pero mientras salían a la luz creciente del amanecer, Joaquín se dio cuenta de que liberar a Esperanza era solo el comienzo de sus problemas. El pueblo despertaría pronto, y cuando descubrieran el granero vacío y las cadenas rotas, su furia caería sobre él como lobo sobre un alce herido. Su acto de misericordia acababa de declarar guerra a todo lo que San Miguel del Desierto afirmaba creer sobre justicia y orden. Si estuviera solo contra la furia de una turba, ¿la rendición se sentiría más segura que la lucha que el honor demanda? El sonido de cascos acercándose destrozó la quietud matutina como disparos en una catedral. Joaquín se volteó para ver al alguacil Domínguez cabalgando duro desde el pueblo. Rostro puesto con la determinación sombría de un hombre que había sido despertado por voces furiosas y demandas de acción inmediata. Detrás de él cabalgaban el padre Mendoza y 3 otros hombres, los cascos de sus caballos golpeando la tierra como tambores de juicio. Esperanza jadeó y se acercó más a Joaquín, su marco delgado temblando contra su presencia sólida. El alguacil Domínguez frenó su caballo en una parada deslizante, polvo flotando alrededor de ellos como humo de un campo de batalla. Su mano curtida descansó en la empuñadura de su pistola, mientras sus ojos azules pálidos tomaron la escena. La puerta abierta del granero, las cadenas caídas y Joaquín parado protectoralmente al lado de la mujer que el pueblo había condenado. El alguacil era un hombre justo por naturaleza, pero años de mantener paz en un pueblo fronterizo le habían enseñado que a veces la justicia tenía que inclinarse ante la necesidad. «Joaquín Herrera», dijo el alguacil, su voz llevando el peso de autoridad oficial y decepción personal. «Te has excedido esta vez. Esta mujer fue legalmente detenida por decisión del Consejo de la Iglesia y la buena gente de este pueblo. ¿Con qué derecho interfiere con la justicia?» Sus palabras colgaron en el aire como humo de un fuego moribundo, amargo y pesado con consecuencias. Joaquín sintió la mano de Esperanza deslizarse en la suya, sus dedos fríos como hielo, pero firmes como piedra. Enderezó sus hombros y encontró la mirada del alguacil sin pestañear, su voz llevando 15 años de respeto ganado en esta comunidad. Por el derecho de cualquier hombre cristiano de prevenir que sangre inocente sea derramada, alguacil. Esta muchacha no es culpable de nada más que ser indígena e indefensa en un pueblo que ha olvidado la diferencia entre justicia y venganza. El padre Mendoza espoleó su caballo hacia adelante, sus rasgos normalmente gentiles, retorcidos con indignación justiciera. El sol matutino a través de cruz de plata en su pecho envían rayos de luz danzando a través del suelo polvoriento como fragmentos de promesas rotas. Herrera tonto, has sido hechizado por las maneras extranjeras y la naturaleza pecaminosa de esta mujer.
Fue encontrada en corrupción con ese bandido Rodríguez el Tuerto, y la evidencia de su vergüenza pronto será visible a todos los ojos. Arriesgas tu alma y tu posesión en esta comunidad por las mentiras de una ramera. Pero Esperanza se adelantó entonces, su barbilla pequeña alzada con orgullo que el encarcelamiento no podía romper, su voz llevando el anillo de verdad absoluta. Padre Mendoza, usted habla de evidencia, pero nunca pidió escuchar mi voz. Ese hombre Rodríguez me atacó mientras recogía hierbas medicinales para mi madre enferma. Lo rechacé con una piedra y corrí, pero no antes de que rasgara mi vestido y dejara moretones en mis brazos. Si la vergüenza ha sido traída sobre alguien, fue traída sobre mí por su violencia y su negativa a escuchar la verdad. Joaquín vio algo parpadear en los ojos del alguacil. Duda, quizás, o el reconocimiento de que las palabras de una muchacha asustada llevaban más honestidad que las acusaciones de una multitud. Pero el padre Mendoza parecía sordo a cualquier cosa que contradijera su juicio predeterminado, su rostro enrojeciendo con convicción obstinada. La tensión se estiró tensa como una cuerda de arco lista para romperse cuando el sonido de muchos caballos llenó el aire. Desde el sur vino una nube de polvo que parecía tragarse la luz matutina, y debajo de ella cabalgaron al menos 20 hombres, sus caballos espumosos de sudor y sus rostros sombríos como granito. A su cabeza cabalgaba un hombre que Joaquín reconoció con un escalofrío que corrió directo a sus huesos, el capitán Hidalgo de los rurales de Chihuahua, el hermano mayor de Esperanza, cuya reputación por justicia rápida lo había hecho una leyenda en ambos lados de la frontera. El jadeo de reconocimiento de Esperanza cortó el aire como una hoja. «Antonio», susurró, su voz mezclando esperanza y terror en medidas iguales. «Mi hermano ha venido». Los jinetes que se acercaban se extendieron en un semicírculo mientras se acercaron al granero, sus manos descansando casualmente en sus armas, sus ojos oscuros tomando cada detalle de la escena ante ellos. El capitán Hidalgo desmontó con la gracia fluida de un hombre nacido para la silla, sus espuelas tintineando suavemente contra la tierra mientras se acercaba. Era alto para un mexicano del norte, con hombros anchos como el mango de un hacha y ojos que parecían ver directo al alma de un hombre. Su uniforme estaba polvoriento de cabalgar duro, pero la insignia de plata en su pecho atrapó la luz como una estrella, y la pistola con mango de marfil en su cadera llevaba el peso de autoridad absoluta. Su voz, cuando vino, era silenciosa como nieve cayendo, pero aguda como viento invernal. «Alguacil Domínguez, padre Mendoza. Soy el capitán Antonio Hidalgo de los rurales de Chihuahua. He venido por mi hermana, Esperanza, quien fue tomada de suelo mexicano por hombres que se llaman a sí mismos civilizados. Su español era perfecto, educado en escuelas de misión, pero llevando un acento que hacía que cada palabra sonara como una amenaza apenas contenida. El rostro del alguacil se puso pálido como hueso viejo. Los incidentes internacionales estaban mucho más allá de su experiencia, y la vista de 20 rurales armados en suelo mexicano hizo que su estómago se revolviera con posibilidades demasiado terribles para contemplar. Capitán Hidalgo, su hermana no fue tomada, fue detenida para su propia protección y guía moral. Los ojos de Antonio Hidalgo encontraron a Esperanza, y Joaquín vio el destello de furia pura que cruzó los rasgos del capitán mientras tomó su vestido rasgado, su rostro manchado de lágrimas y las cadenas de hierro yaciendo abandonadas a sus pies. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba la promesa de violencia que haría que las guerras apache parecieran un picnic dominical.
Mi hermana fue encarcelada en oscuridad por 3 días sin juicio, sin evidencia, sin siquiera la cortesía de ser permitida hablar en su propia defensa. En Chihuahua tenemos un nombre para hombres que enjaulan mujeres inocentes como animales. Su mano se movió a la empuñadura de su pistola, y cada uno de sus hombres se movió en sus sillas, listos para convertir San Miguel del Desierto a la señal de su capitán. Pero Esperanza se interpuso entre su hermano y los hombres del pueblo, su voz llevando una fuerza que 3 días de encarcelamiento solo habían hecho más fuerte. Antonio, espera. Hay un hombre aquí que me mostró bondad cuando todos los otros mostraron crueldad. El señor Herrera arriesgó todo para liberarme de esa jaula. Él no es como los otros. Sus palabras parecieron cortar a través de la tensión como luz solar a través de nubes de tormenta. Y la mirada feroz del capitán Hidalgo se volteó hacia Joaquín con nuevo interés. Joaquín sintió el peso de 20 pares de ojos sobre él, juzgando su valor, midiendo su carácter, decidiendo si viviría o moriría en los siguientes latidos. Pero encontró la mirada del capitán sin pestañear, su voz firme como piedra cuando habló. «Capitán, su hermana es inocente de cualquier mal. Lo vi en sus ojos, lo escuché en su voz y lo sentí en mi conciencia. Ningún hombre cristiano podía pararse y ver injusticia desfilarse como justicia. Y en ese momento de silencio perfecto, con el sol matutino subiendo más alto y el polvo asentándose alrededor de ellos como el residuo de sueños rotos, todos los presentes se dieron cuenta de que esta confrontación decidiría mucho más que el destino de una muchacha. Determinaría si el coraje o la cobardía definiría el alma de San Miguel del Desierto por generaciones venideras. El capitán Hidalgo estudió a Joaquín por un largo momento, sus ojos oscuros pareciendo pesar el alma del vaquero contra algún estándar interno de honor y justicia. El silencio se estiró como una cuerda tirada tensa, lista para romperse en violencia o entendimiento. Finalmente, los rasgos severos del capitán se suavizaron casi imperceptiblemente y inclinó su cabeza en un gesto de respeto grudging. «Señor Herrera», dijo, su voz llevando la cortesía formal de un hombre criado para honrar el coraje donde quiera que lo encontrara, «ha mostrado a mi familia una bondad que no olvidaremos. En una tierra donde el prejuicio a menudo se enmascara como ley, eligió ver verdad en lugar de color, inocencia en lugar de culpa. Esto habla bien de su carácter». Pero el padre Mendoza, su rostro enrojecido con indignación justiciera y orgullo herido. «Raspe, con su Biblia apretada contra su pecho como un escudo. Capitán Hidalgo, usted habla de inocencia, pero ¿qué de la corrupción que trajo a nuestra comunidad? ¿Qué de la decadencia moral que sigue cuando influencias extranjeras corrompen nuestros valores cristianos? Esta mujer debe responder por sus pecados ante Dios y el hombre». La expresión del capitán se endureció como acero enfriándose en aire invernal. Alcanzó su alforja y retiró una cartera de cuero, gastada lisa por años de uso oficial. De dentro de ella sacó un pedazo de papel que parecía brillar blanco en la luz matutina. «Padre Mendoza, quizás debería examinar esto antes de hablar más de pecado y corrupción». Esperanza jadeó al reconocer el documento, y sus ojos se llenaron de lágrimas que atraparon la luz solar como diamantes. «Antonio, ¿lo guardaste después de todos estos años?» El capitán asintió solemnemente y entregó el papel al alguacil Domínguez, cuyas manos curtidas temblaron ligeramente mientras desplegó el documento oficial. El rostro del alguacil pasó por una serie de emociones, confusión, sorpresa y finalmente un reconocimiento amanecer que lo hizo mirar a Esperanza con ojos nuevos.
Su voz salió como un susurro, pero en la quietud matutina llegó a cada oído. Este es un certificado de terminación del convento del Sagrado Corazón en Guadalajara. Esperanza Morales se graduó con los más altos honores en educación cristiana y filosofía moral. Sirvió 2 años como maestra de niños pequeños antes de regresar a casa para cuidar a sus padres enfermos. El papel pasó de mano en mano entre los hombres del pueblo, y con cada lectura sus expresiones de certeza se desmoronaron como castillos de arena ante una marea entrante. El padre Mendoza miró el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero, su condena confiada tambaleándose ante la contradicción oficial. Pero el capitán Hidalgo no había terminado. Alcanzó su cartera otra vez y retiró un segundo documento, llevando el sello oficial del gobierno mexicano. Y esto, padre Mendoza, es el certificado de virtud de esperanza de las autoridades de la Iglesia en la Ciudad de México. Tomó un voto sagrado de pureza cuando comenzó a enseñar, un voto que nunca ha sido roto, a pesar de las pruebas que la vida ha puesto ante ella. Joaquín sintió la mano de Esperanza apretar la suya, y cuando miró hacia abajo a su rostro manchado de lágrimas, dio no vergüenza o miedo, sino la dignidad silenciosa de una mujer cuya verdad finalmente había sido permitida brillar. La multitud de hombres del pueblo arrastraron sus pies y evitaron los ojos de los otros, el peso de su mal juicio asentándose sobre ellos como mantas de plomo. El alguacil Domínguez se aclaró la garganta, su voz pesada con la carga de responsabilidad oficial y arrepentimiento personal. Señorita Morales, parece que una gran injusticia le ha sido hecha. El pueblo de San Miguel del Desierto le debe una disculpa y cualquier reparación que podamos ofrecer por su sufrimiento. Pero Esperanza sacudió su cabeza, su voz llevando una fuerza que 3 días de encarcelamiento solo habían refinado en algo más puro y más duro. Alguacil Domínguez, no busco venganza contra aquellos que me hicieron mal, pero sí busco entendimiento. ¿Por qué fue tan fácil para ustedes creer lo peor de mí? ¿Por qué mi palabra no significó nada mientras las acusaciones de extraños llevaron el peso de verdad absoluta? La pregunta colgó en el aire como humo de un fuego moribundo, amargo e imposible de ignorar. Joaquín vio hombres adultos bajar sus cabezas en vergüenza, mujeres agarrar sus rebozos más fuerte contra el frío del reconocimiento. La verdad fea estaba escrita en sus rostros. El prejuicio había usado la máscara de justicia, y el miedo había hablado en la voz de la rectitud. El padre Mendoza, su rostro pálido como nieve invernal, se adelantó con su Biblia aún apretada en sus manos temblorosas. Señorita Morales, nosotros actuamos en prisa y juicio sin buscar la verdad completa. Permitimos que el miedo nublara nuestra caridad cristiana, y por esto pido su perdón y la misericordia de Dios sobre nuestras almas. Esperanza miró al pastor por un largo momento, sus ojos oscuros pareciendo pesar sus palabras contra sus acciones. Finalmente, asintió lentamente, su voz suave pero clara como agua de montaña. Lo perdono, padre Mendoza, pero el perdón debe ser acompañado por cambio, o se vuelve sin significado como niebla matutina. El capitán Hidalgo inspeccionó la multitud reunida con ojos que parecían catalogar cada rostro, cada expresión de vergüenza y reconocimiento. Cuando habló, su voz llevó la autoridad de la ley y la sabiduría de la experiencia. Gente de San Miguel del Desierto, el calvario de mi hermana ha revelado algo importante sobre su comunidad. Tienen buenos corazones, pero permitieron que el miedo envenenara su juicio.
La pregunta ahora es, ¿qué harán con este conocimiento? Joaquín sintió el peso del momento asentándose alrededor de ellos como polvo después de una gran tormenta. Esperanza estaba libre, su inocencia probada, su dignidad restaurada. Pero las preguntas más profundas permanecían sin respuesta. ¿Qué aprendería el pueblo de esta experiencia? ¿Crecerían más fuertes y más sabios, o simplemente encontrarían nuevos objetivos para su miedo y prejuicio? Si fueras testigo de una comunidad confrontando su propia capacidad para la injusticia, ¿confiarías en que cambiarían o creerías que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través del dolor? Como si leyera sus pensamientos, Esperanza se volteó para enfrentar la multitud de gente del pueblo, su marco pequeño de alguna manera comandando su atención completa. El sol matutino había subido más alto, proyectando sombras largas a través del suelo polvoriento. Y en esa luz dorada parecía algo más que humano, un recordatorio viviente de lo que habían estado a punto de destruir a través de su prejuicio y prisa. «Gente de San Miguel del Desierto», comenzó, su español acentuado de Oaxaca, llevando claramente en el aire quieto. «Hace 3 días vieron a una muchacha indígena y creyeron lo peor. Hoy ven documentos y certificados que prueban mi virtud y educación. Pero les pregunto, ¿cuál versión de mí era real? La respuesta es ambas. Siempre fui la misma persona, con el mismo corazón, los mismos valores, la misma capacidad para el bien y el mal que cualquier alma humana. Lo que cambió no fui yo, sino su disposición a verme claramente. Doña Remedios, la mujer cuyas acusaciones habían comenzado todo este calvario, se adelantó con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Su voz se quebró al hablar, años de vergüenza enterrada y arrepentimiento derramándose como agua de una presa rota. «Señorita Morales». «Very fast-paced delivery contra usted. Dejé que mi miedo de extraños envenenara mi lengua con mentiras y sospecha. No merezco su perdón, pero lo ruego de todos modos, porque cargar esta vergüenza es más de lo que mi viejo corazón puede soportar». Esperanza caminó hacia la mujer mayor y tomó sus manos, su toque gentil como la bendición de una madre. «Doña Remedios, el miedo nos hace tontos a todos a veces. Lo que importa es lo que hacemos cuando reconocemos nuestros errores. Me ayudará a enseñar a los niños de San Miguel del Desierto que la bondad es más fuerte que la sospecha, que el entendimiento derrota al prejuicio». La mujer mayor asintió vigorosamente, sus lágrimas cayendo libremente ahora, lavando años de amargura y desconfianza. Alrededor de ellas, otra gente del pueblo comenzó a adelantarse, ofreciendo sus propias disculpas y promesas de hacerlo mejor. Joaquín observó esta transformación con asombro, viendo cómo la gracia de Esperanza había convertido lo que podría haber sido un momento de venganza en una oportunidad para sanación. Pero el capitán Hidalgo alzó su mano pidiendo silencio, su expresión aún seria a pesar del ambiente de reconciliación. Las palabras de arrepentimiento son fáciles de hablar, pero el cambio requiere acción. Mi hermana ha sufrido 3 días de encarcelamiento, humillación pública y la amenaza de exilio permanente de una comunidad que solo deseaba servir. ¿Qué hará San Miguel del Desierto para probar que esta lección verdaderamente ha sido aprendida? El alguacil Domínguez se adelantó, removiendo su sombrero con el respeto debido a un juramento solemne. «Capitán Hidalgo, señorita Morales, propongo que establezcamos un consejo de justicia que incluya voces de todas las comunidades en nuestra área, mexicana, indígena y criolla.
Nadie será condenado otra vez sin audiencia justa y evidencia apropiada. Y construiremos una escuela donde niños de todos los orígenes puedan aprender juntos, para que la próxima generación crezca viendo vecinos en lugar de extraños. El padre Mendoza asintió enfáticamente, su voz más fuerte ahora que había encontrado su fundamento moral otra vez. La iglesia proporcionará la tierra y financiamiento para tal escuela. Y señorita Morales, si consentiría en enseñar ahí, consideraríamos un honor tener a alguien de su educación y carácter guiando el aprendizaje de nuestros niños. Joaquín sintió un calor extenderse a través de su pecho mientras observaba el rostro de Esperanza iluminarse con algo que trascendía el perdón y se acercaba a la alegría. Esto era lo que siempre había querido, no venganza por los males hechos a ella, sino la oportunidad de hacer algo hermoso de las cenizas de la injusticia. «Acepto su oferta», dijo Esperanza, su voz llevando la fuerza de nuevo propósito. «Pero tengo una condición. La escuela debe dar la bienvenida a todos los niños, sin importar el origen de su familia, el color de su piel o los errores de sus padres. La educación es la luz que expulsa la oscuridad de la ignorancia y el miedo». El capitán Hidalgo sonrió entonces, la primera expresión genuina de felicidad que Joaquín había visto en los rasgos severos del hombre. «Mi hermana, has convertido enemigos en aliados y odio en esperanza. Nuestro padre estaría orgulloso». Se volteó para dirigirse a Joaquín directamente, su voz formal pero cálida con respeto. «Señor Herrera, arriesgó todo para defender a una extraña inocente. En nuestra familia, tal coraje no se olvida. Si alguna vez tiene necesidad de amigos, solo necesita enviar palabra a los rurales de Chihuahua y vendremos». Joaquín sintió el peso de 20 años de soledad levantarse de sus hombros como niebla matutina tocada por luz solar. Había actuado solo desde la conciencia, esperando nada más que problemas por su bondad. En cambio, había encontrado algo precioso, una comunidad renacida a través de la prueba, una mujer cuyo coraje igualaba su gracia, y el conocimiento de que a veces hacer lo correcto crea recompensas más allá de la imaginación. Pero Esperanza no había terminado de sorprenderlos. Caminó al granero abandonado, su puerta aún colgando abierta como la boca de alguna bestia derrotada. Con sus manos pequeñas comenzó a reunir las cadenas de hierro que la habían mantenido prisionera, su peso casi demasiado para su marco delgado para cargar. Cada ojo observó mientras arrastraba los eslabones pesados al centro del grupo, el metal raspando contra piedra con sonidos como dientes rechinando. «Estas cadenas me ataron en oscuridad por 3 días», dijo, su voz llevando a través del silencio como una oración. «Pero también los ataron a ustedes, al miedo, al prejuicio, a la comodidad de juzgar a otros sin conocer sus corazones. Propongo que las derritamos y usemos el hierro para hacer una campana para nuestra nueva escuela. Cada vez que suene, nos recordará que la libertad y la educación van de la mano, que nadie debería ser encadenado por la ignorancia de otros». El simbolismo era perfecto, y Joaquín vio su impacto ondear a través de la multitud como piedras arrojadas en agua quieta. Doña Remedios fue la primera en adelantarse y ayudar a Esperanza a levantar las cadenas, seguida por el padre Mendoza, luego el alguacil Domínguez, hasta que la mitad del pueblo estaba trabajando juntos para cargar los instrumentos de injusticia hacia la fragua del herrero. Mientras la multitud comenzó a dispersarse, haciendo planes para la escuela y discutiendo los cambios que querían hacer, Joaquín se encontró solo con Esperanza al lado del granero vacío. El sol matutino estaba alcanzando hacia el mediodía, pintando todo en tonos de oro y promesa.
Esperanza lo miró con ojos que contenían profundidades que apenas estaba comenzando a sondear. «Señor Herrera», dijo suavemente, «usted salvó más que mi vida cuando abrió esa puerta. Salvó mi fe en la bondad humana, mi creencia de que el coraje aún existe en este mundo. ¿Cómo puedo alguna vez pagar tal regalo?» Joaquín miró a esta mujer extraordinaria que había convertido encarcelamiento en triunfo, odio en esperanza, y sintió algo agitarse en su corazón que no había experimentado desde la muerte de Carmen. No amor, no todavía, pero la posibilidad de ello. El reconocimiento de que su largo invierno de soledad podría estar terminando. «Señorita Morales», dijo, su voz áspera con emociones que había mantenido enterradas por demasiado tiempo. «Verla convertir esta injusticia en algo hermoso es pago suficiente para cualquier hombre. Pero si verdaderamente quiere pagarme, enseñe bien a esos niños. Ayúdelos a crecer en un mundo donde el color de la piel de una persona importa menos que el contenido de su carácter». Esperanza sonrió entonces, y Joaquín pensó que nunca había visto algo tan hermoso como la esperanza reflejada en un par de ojos oscuros que habían mirado al infierno y elegido ver el cielo en su lugar. «Les enseñaré, señor Herrera, y quizás, si consentiría en visitar la escuela a veces, podría enseñarles sobre el coraje, cómo la conciencia de un hombre puede encender un fuego que quema la oscuridad del miedo de toda una comunidad». Mientras caminaron de regreso hacia el pueblo juntos, Joaquín se dio cuenta de que su acto de rebelión había creado algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Esperanza Morales estaba libre, pero más importante, San Miguel del Desierto también estaba libre. Libre de las cadenas del prejuicio que habían atado su corazón. Libre para convertirse en el tipo de comunidad donde la justicia y la misericordia caminaban de la mano. El granero vacío se alzaba detrás de ellos como un monumento a lo que habían superado, su puerta abierta enmarcando una vista de cielo infinito y posibilidad sin límites. Y en ese cielo, Joaquín pensó que podía ver el rostro de Carmen, sonriendo con aprobación por la elección que había hecho, el coraje que había encontrado y la esperanza que había ayudado a crear. 6 meses después, el sonido de la campana de la libertad sonó a través de San Miguel del Desierto por primera vez, llamando a niños de cada origen a aprender juntos en una escuela construida de las cenizas de la injusticia. Esperanza Morales estaba parada en la entrada, observando a sus estudiantes jugar juntos sin ver diferencias en color de piel u origen familiar. Y a veces, cuando la luz de la tarde se inclinaba justo a través de las ventanas, vería una figura familiar a caballo, Joaquín Herrera, pasando con una sonrisa que hablaba de amistad, respeto y quizás algo más profundo, creciendo en el suelo fértil de propósito compartido y admiración mutua. El pueblo que una vez había encarcelado a una muchacha inocente había aprendido que la verdadera justicia no puede ser encadenada, que el coraje es contagioso y que a veces toma solo una persona dispuesta a pararse sola contra la multitud para mostrar a todos los demás la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Habrías arriesgado todo para liberar a un alma inocente de la oscuridad del encarcelamiento injusto? Suscríbete para más historias poderosas de coraje conquistando miedo y haz clic en el próximo video para descubrir cómo el perdón de una mujer transformó el entendimiento de toda una comunidad sobre lo que verdaderamente significa vivir con honor. La próxima historia te mostrará un giro del destino tan poderoso que cambiará cómo ves la justicia para siempre.